en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3. Y dice así: anuncio sobre los últimos días. Anuncio sobre los últimos días. Y Pablo le escribe a Timoteo: también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión. Serán chismosos. No podrán dominar sus pasiones. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos. Estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esa clase de gente, porque ellos pertenecen, porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres cargadas de pecado, que arrastradas por toda clase de deseos, están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Y así como Jane y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe, pero no avanzarán mucho, porque todo el mundo se dará cuenta de que esos son unos tontos, igual que les pasó a aquellos dos que se opusieron a Moisés. ¿Entendimos? El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, le explica lo que va a pasar en los últimos días, y le da una serie de cosas que han de suceder, de las cuales él se tiene que cuidar, porque como siervo de Dios, como encargado de la iglesia donde él ha de quedar, va a tener que tener mucho cuidado con eso. No estamos hablando de hace 2000 años, estamos hablando de hoy. Esto es hoy, esto es lo que pasa hoy, esto es lo que sucede en la iglesia de hoy. Por eso se los he leído, para que cada uno tome conciencia del camino que tiene que seguir, para que no se equivoque, para que los vientos que se mueven hoy en el mundo no lo aparten del camino de Dios, no lo aparten de aquel que entregó su vida, entregó su sangre hace 2000 años en el madero, y que no lo conoció a usted, pero que le trajo la salvación a su vida. Amén. Porque cuando usted lo conoció, cuando usted se entregó a Él, Dios hizo de usted una nueva persona, una nueva criatura, que tiene luchas, que tiene pruebas, pero que sigue en el camino de Dios, sabiendo que al final de esa carrera que emprendió el día que se entregó a Cristo por primera vez, usted va a recibir una corona, como aquel corredor que emprende una maratón. Esa es nuestra vida en Cristo. Hoy vamos a aprender a vivir en el Espíritu y no en la carne. ¿Me entendió? Vamos a aprender a vivir en el Espíritu y no en la carne. ¿Sabe una cosa
Dios o Jesús, antes de partir, fue muy inteligente con nosotros y nos dejó instrucciones precisas para que seamos personas perfectas, para que tengamos todo lo que Él tuvo, pero todo lo que Él desea que nosotros seamos como su iglesia. Y para que vivamos una vida en plenitud, en compañía del Espíritu Santo. Porque ustedes recuerdan que cuando Cristo sabía que iba a partir, le dijo a sus apóstoles: yo me voy, pero ustedes no quedan solos, yo no los dejo desamparados, yo les voy a dejar a alguien que va a estar siempre con ustedes. Ese alguien era la tercera persona llamada Espíritu Santo. Entonces yo quiero que el que le tocó 2 de Timoteo 3:16 comience su lectura. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. 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 Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Amén. Primera de Corintios 2, versículos 9 y 10. Escuche bien lo que dicen estos versículos, porque son lo que Dios ha dejado como instrucción para que usted y yo tengamos una vida plena junto al Espíritu Santo. Para que usted sepa cuál es su función aquí en la tierra como hijo de Dios. Primera de Corintios 2. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Amén. Amén. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Usted sabe que cuando usted y yo nos convertimos, nosotros recibimos algo por habernos convertido. Ese algo que usted y yo recibimos cuando nos convertimos fue el Espíritu Santo, que vino a ser morada en nuestro corazón. ¿A causa de qué? A causa de la fe que nosotros tuvimos en Jesucristo. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Amén. Y cuando creímos que en su persona Dios era nuestro Salvador, el Espíritu Santo vino a habitar dentro de nuestra vida. Pero ¿cuándo vino? Cuando nosotros creímos verdaderamente de que Dios existía, de que Cristo existía y que Cristo era la salvación para nuestras vidas. Allí se arraigó en nosotros el Espíritu Santo. Y dice la palabra que no nos abandona,
que está siempre con nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Juan 7:38? Dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá río de agua viva. Amén. Amén. El que cree, no en la hermana Beatriz, sino en Dios, de su interior saldrán ríos de agua viva. Esos ríos que le darán sanidad a otras personas. Porque cuando usted le lleva la palabra a otra persona, un río se está comunicando desde su interior con esa otra persona. Ese es el río del cual habla la palabra, que le lleva el mensaje de las buenas nuevas y de salvación a otras personas. Hechos 2:38. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Fíjese que aquí Pedro, en el libro de los Hechos, hace mención que recibimos el don del Espíritu Santo a través de la impartición del bautismo. El pasar por las aguas es un símbolo de limpieza para nuestra vida. Cuando usted pasa, se sumerge en el agua y sale, hay un hecho espiritual que se consuma en su vida. El Espíritu Santo se apodera de su vida para no dejarlo mientras usted viva, a no ser que usted quiera que lo deje. ¿Me entendió bien? El Espíritu Santo toma su vida y no lo va a dejar nunca, a no ser que usted quiera. Después lo vamos a ver más adelante, cómo y por qué el Espíritu Santo se va de nuestras vidas. Pero a partir de que usted se bautiza, el Espíritu Santo entra en su vida. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene en él el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Escuchó bien? Si usted no tiene el Espíritu de Dios, no es reconocido como hijo de Dios. Hay muchos que dicen ser hijos de Dios, pero el reconocimiento de esas personas viene por el mover del Espíritu. Sus acciones lo delatan de que tiene o no tiene el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Si tiene el Espíritu Santo, lo que hace, lo hace porque el Espíritu domina la carne. Amén. Y estamos hablando de aprender a vivir en el Espíritu y no en la carne. Porque tenemos que aprender a dejarnos manejar por el Espíritu y no por el deseo de la carne. Porque los deseos de la carne, dice la palabra, que nos llevan a perdición. ¿Me van entendiendo? Van siguiendo cómo van hablándonos a través de la palabra, Dios, ¿no? Amén. Cuando somos conscientes de que realmente sucede esto en nuestras vidas, de que el Espíritu gobierna nuestras vidas, sucede lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Amén. Fíjese lo que dice: cuando el Espíritu viene sobre nuestras vidas, sucede lo que nos pasa cuando recién nos convertimos. Andamos desesperados por avisarle a otras personas que hay alguien que entró en nuestra vida y que hizo cosas nuevas y nos revolvió todo adentro y nos hizo tener deseos de comunicarle a los demás,
que hemos sido sanados, que hemos sido libertados y andamos todo el día cantando coritos, hablando de versículos bíblicos y nos olvidamos de la persona que éramos antes. Sí, Señor, aleluya. Pero esto se lo trae a memoria hoy el Espíritu Santo a ustedes, porque hay muchos de ustedes que se olvidó de esa época. Hay muchos de ustedes que se olvidó de aquel tiempo cuando lo conoció a Cristo, en el que andaba disparando, contándole a todo el mundo que Dios había venido a su vida y que lo había libertado y había traído un sinfín de cosas nuevas. Ahora yo me pregunto, hoy que pasaron los años, ¿qué pasó en su vida para que usted se olvide de aquel que nos sanó, que nos libertó, que lo salvó, que entregó su vida en un madero y hasta la última gota cayó a la tierra? Porque todos somos consecuencia de ese que murió en la cruz. Todos somos salvos por ese que murió en la cruz, pero ninguno de nosotros lo pudo conocer, o alguno de ustedes lo vio a Cristo. Ninguno lo vimos a Cristo, pero tenemos fe en que ese hombre hace 2000 años murió en la cruz y fue el que nos dio la salvación. Amén. Por eso caminamos este camino, que es duro. Sí, seguro que es duro. ¿Que es necesario hacerlo? Sí, claro que es necesario hacerlo. Porque ese es el mandato que recibimos cuando nos convertimos a Cristo. Y llevad mi palabra a toda criatura para que sea salva. Entonces, ¿por qué nos callamos? ¿Por qué cerramos nuestra boca y no le contamos al mundo lo que Dios hace en nuestras vidas, por más pequeño que sea? ¿Tenemos vergüenza? Dice la palabra que aquel que tiene vergüenza de Cristo y no habla de Cristo, Cristo también va a tener vergüenza de él y no lo va a reconocer el día que tenga que hablar con él allá arriba. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Cuál leímos último? Corintios 3:16. Sí, Colosenses. Colosenses